preguntaron a los pastores allá en Puebla si extrañábamos a nuestras iglesias. ¿Qué creen que dijeron los pastores? Que sí. Y luego nos preguntaron, ¿y ustedes creen que los extrañan en su iglesia? Dijo, no sé. Ahí sí no sé. Ok, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. Vamos a poner este tiempo de reflexión en las manos de Dios. Vamos a orar. Vamos a buscar la dirección de Dios. Amado Padre, Señor, es un momento muy especial porque tú lo tenías ya preparado. Estos lugares tú los tenías dispuestos y destinados para las personas que están ahí sentadas, Señor. Gracias porque eres tú el que pone el querer como el hacer, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que hoy tú nos hables y quebrantes nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, y decimos amén. Amados hermanos, ahora sí les voy a pedir que usen sus Biblias porque el proyector no funcionó. Así que abran sus Biblias, tenganlo preparado en Apocalipsis 3. Vamos a estar analizando el libro de Apocalipsis. Y antes de iniciar, quiero decirles que ya acabamos con los 7 principios bautistas. Ahora vamos a iniciar una serie que se llama Avivamiento. Les envié la imagen en el grupo de WhatsApp. Entonces, base a ese tema, vamos a desarrollar una serie de mensajes en el cual estoy seguro que va a bendecir nuestras vidas y va a ayudarnos todavía más en nuestro caminar en la fe. Uno de los sinónimos de avivamiento es recuperación, renovación y reactivación. Todo lo contrario a estar avivado es estar muerto. Que quede bien y claro esto. Todo lo contrario de la palabra es estar muerto, ¿sí? Y muchas veces, hermanos, hay personas que parecieran que no están vivas. Incluso tú estás hablando con ellas y están en otro lugar, ¿sí? Necesitan una renovación, necesitan reactivación y necesitan recuperación, los sinónimos. Incluso muchas iglesias eso necesitamos renovarnos, reactivarnos y recuperar muchas cosas. En el tiempo de pandemia, si saben, muchas iglesias cerraron. Sí, muchas iglesias no se renovaron, no se reactivaron y no se actualizaron, y muchas iglesias cerraron. ¿Sí? Entonces, la renovación, la reactivación, la recuperación en nosotros es muy, muy importante. No podemos quedarnos con una sola idea. Necesitamos abrir nuestra mente. ¿Sí? No podemos quedarnos con un solo molde. Sí, muchas veces solamente hay un molde, y es importante que podamos interactuar, experimentar. ¿Qué más hay? ¿Sí? Muchas veces necesitamos ser llenados por Dios, porque hay tantas cosas que Dios tiene preparado. Incluso Él dijo que hay cosas maravillosas y asombrosas que todavía aún no vemos. ¿Sí? Es muy necesario todo eso, hermano. De lo contrario, podríamos caer en un letargo espiritual. Y usted me puede decir, pastor, ¿qué es un letargo para empezar? Bueno, le comento, según la RAE, nuestra distinguida Real Academia Española, el letargo es un estado de adormecimiento e inactividad en que quedan algunas personas en determinadas épocas o temporadas. ¿Sí? Pastor, ok, a veces ando medio aletargado entonces, ¿sí? Porque andamos adormecidos, ¿sí? Inactivos. Otro concepto de letargo es un estado de cansancio. Sí, pastor, sí, ese soy yo. Siempre ando medio cansado, ¿sí? Letargo es un estado de cansancio, de somnolencia profunda y prolongada, ¿sí? Especialmente cuando es patológico y se produce a causa de una enfermedad. Ok, por otro lado, ya después de ampliar un poco ese tema, ¿qué es lo peor que podría pasarnos aparte del letargo? ¿Sí? Creer algo, pongamos mucha atención. Como iglesia, lo más peligroso es creer algo que no somos. O como personas, pudiéramos nosotros creer algo que no somos. Imagínense que yo me diga ser pastor,
pero no pastoreé una iglesia. Imagínense que yo me diga ser maestro, pero no doy clase. No porque tenga un título, ya soy maestro. Necesito dar clase para poder ser maestro, ¿sí? Si no ejercemos la profesión, pues muy difícil podemos arraigarnos el título. Yo no soy pastor si no tengo ovejas. Es importante que yo tenga ovejas. Entonces, algo muy peligroso es hacer creer algo a las personas, o como iglesia, lo peligroso es creer algo que no somos. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Una iglesia activa, imagínense una iglesia activa, pero sin propósito. Pocos saben cuál es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? A ver, pregunto. Ir y hacer discípulos. Sí, ese es el propósito de la iglesia. Y muchas iglesias se pierden del propósito. Entonces no tiene caso que sean iglesias si no están haciendo discípulos. Una iglesia con obras, pero muerta. Y de eso vamos a hablar hoy. Una iglesia viva, pero muerta. Hoy vamos a conocer ese tipo de iglesias que necesitaba avivamiento. Pero aparentemente dice el texto que estaba viva, pero necesitaba eso. Muchos conocen, muchos sí conocen los zombies. ¿Los zombies están vivos? ¿Verdad que no? Pero caminan y andan, ¿sí? Pero están muertos. Entonces es interesante e importante que entendamos este concepto. Y vamos al texto, Apocalipsis 3. Abran sus Biblias y entremos de lleno. Una disculpa que no prendió el proyector, pero vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 3, versículo 1, y voy a leer esta versión que es DHH, que es Dios habla hoy. Posiblemente se acerca a lo que ustedes tienen como Biblia. Dice así: escribe también el ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Si usted tiene su celular, puede buscarlo, Apocalipsis 3, DHH. Yo sé todo lo que haces y sé que estás, ¿qué? ¿Ah? ¿Cómo dice su versión? ¿Cómo dice, perdón? Tienes fama de estar vivo. Vean la versión de HH. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto. Incluso la TLA así dice, ¿verdad? La versión que le di, chicos. La TLA, ¿cómo dice? ¿Alguien tiene TLA? A esos que les dieron sus Biblias, trajeron Biblias TLA. Dice allí: sé que estás muerto, aunque tienes fama de estar vivo. Así dice la versión de HH. Despiértate, dice el versículo 2, y refuerza las cosas que todavía quedan, pero ya están a punto de morir. Pues he visto de lo que haces no es perfecto delante de mi Dios. Recuerda pues la enseñanza que has recibido, síguela y vuélvete a Dios. Otras versiones dice: arrepiéntete, vuélvete a Dios. Si no te mantienes despierto. Cuando habla del despierto, habla acerca de avivamiento. Si no te mantienes despierto, iré a ti, gracias Jorge, iré a ti como el ladrón cuando menos lo esperes. Versículo 4. Sin embargo, ahí en Sardis tienes unas cuantas personas que no han manchado sus ropas. Ellas andarán conmigo, vestidas de blanco, porque se lo merecen. Los que salgan vencedores serán así, vestidos de blanco, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que los reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Cuántos trajeron sus oídos para que el Espíritu Santo les hable? ¿Sí? Esa palabra es para cada uno de nosotros. Me gustaría presentar la condición de Sardis, hermanos, una iglesia. Recuerden que el Espíritu de Dios le habla a las iglesias, y esta iglesia en particular se llama Sardis.
Dice el versículo 1, yo sé todo lo que haces. En otras versiones dice, conozco tus obras. ¿Sí? Conozco tus obras, yo sé todo lo que haces, yo sé quién eres. No me vas a engañar, aunque quieras aparentar. ¿Sí? Y sé que tienes fama de estar vivo. ¿Pero cómo estás? Muerto. Por eso el tema es avivamiento. Tienes fama de estar vivo. ¿Sí? La iglesia hacía cosas, obras, actividades, pero era una iglesia muerta. Sí, hermanos. No, es un poco complicado, pero el Señor se lo dice directo a la iglesia de Sardis. Conozco tus obras. O sea, ¿había obras? Sí. ¿Habían actividades en la iglesia? Sí. Pero eso no garantiza que sea una iglesia avivada. Podemos hacer mucho activismo como iglesia. A mí me gustaría que vayamos al parque y limpiemos. A mí me gustaría que, no sé, regalemos despensas, hagamos muchas actividades. Podemos hacer una iglesia activista, pero estar dentro, muertos por dentro. Podríamos hacer muchas cosas como iglesia, pero eso no garantiza un avivamiento. Porque podríamos aparentar ser algo, pero el Señor dice, conozco tus obras y sé que estás muerta. El versículo 2, desde el versículo 1, hermanos, el Señor confronta a la iglesia de Sardis. El versículo 2 dice, despiértate y refuerza las cosas que todavía quedan. No sé cómo dice su versión, pero esta dice despierta. O sea, lo contrario de avivamiento, pues es despertar. Yo les decía que lo contrario era letargo, adormecimiento, incluso estar muerto. Y Dios quiere avivar, Dios quiere despertar algo en nosotros, provocar un despertamiento espiritual. Por eso dice el versículo 2, despiértate y refuerza las cosas que todavía quedan, pero que ya están a punto de morir. Pues he visto que lo que haces no es perfecto delante de Dios. ¿Sí? Vuelvo y repito, ¿están haciendo muchas cosas la iglesia? Sí, pero el Señor no las acepta. El Señor no las reconoce. Por eso siempre que hacemos actividades, siempre que salimos y todo lo que hacemos, hermano, antes con el grupo de liderazgo oramos al Señor. Y es bonito porque le decimos, Señor, direcciónanos. ¿Esto te agrada? ¿Quieres que hagamos esto? ¿No quieres que lo hagamos? Dinos antes de tomar una decisión como iglesia. Hay un grupo de personas que ora por todo lo que hacemos. Mujeres de valor, hombres de valor, lo hemos puesto en oración. Campamentos, lo hemos puesto en oración. Salidas, que a progreso, que cenas, lo hemos puesto en oración. Señor, si esto va a ser de edificación, que se haga. Si no va a ser de edificación, mejor que no se haga. ¿Por qué? Vean cómo dice el texto. He visto que lo que hacen no es perfecto delante de Dios. ¿Cómo dice allí en sus versiones? A ver, Jorge, prepárate un micrófono, porfa, para que vayamos traduciendo sus versiones, porque no hay proyector y no queremos perdernos de la idea. Versículo 2, tú vas a leer la versión NBI, la que tienen ahí. Dale, Jorgito, apóyame ahí. Entonces, todo lo que hacemos debemos de agradar al Señor, ¿sí? Y dice despierta. Y cuando dice despierta, yo les decía que es avívate. No todo está perdido. Ahí dice, refuerza las cosas que todavía quedan. Versículo 2, ¿cómo dice ahí, Jorge? A ver, esa parte, ¿cómo lo traduce la NBI? Donde dice, refuerza las cosas que todavía quedan, pero que ya están a punto de morir. Pues he visto que lo que haces no es perfecto. Habían cosas que todavía se podían recuperar en la iglesia de Tarsis. Perdón, no de Tarsis, de Sardis. Habían cosas que todavía se podían recuperar. Porque ahí dice el texto,
¿sí? Dios le da otra oportunidad a la iglesia. Hay cosas que están a punto de morir, pero refuérzalas. No estaban haciendo las cosas correctas, la iglesia de Sardis. Pudiéramos aparentar muchas cosas como iglesia, hermanos, sí, pero delante de Dios no. Pudiéramos deslumbrar y apantallar, no, que el proyector, que el pastor con su iPad y la hermana con su carro nuevo. Y por allá me dijeron unas personas, no, la iglesia de Shaddai no, porque hay puro rico, va. Y así como, no. Sí, todo eso lo construyeron allá unos americanos, coreanos. La gente tiene otra idea. Pudiéramos aparentar algo como iglesia, pero al Señor no la apantallamos, hermanos. La gente a lo mejor puede pensar cosas. Si supieran, pueden ver al pastor bien vestido, pero no tiene ni un peso en la bolsa. De verdad, hermanos. ¿Sí? Vean, ¿cómo dice el texto? A ver, Jorge, léeme el versículo 2, por favor, la versión NBI. Despierta, reviva lo que aún es desatado, pues no fue encontrado que tus obras sean perfectas delante de Dios. Reaviva, ¿se dan cuenta? Reaviva, pues no he encontrado tus obras perfectas. Entonces, cuando dice reaviva, dice esa versión, aún quedan cosas por recuperar. Le da una oportunidad a la iglesia de Sardis. Versículo 3, recuerda pues la enseñanza que has recibido, síguela y vuélvete a Dios. Si no te mantienes despierto, iré a ti como el ladrón cuando menos lo esperes. Vamos a ver cómo dice la NBI. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Sí. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Ok, versículo 3. Entonces, vuelve otra vez, despierta, avívate, ¿sí? Recuerda pues las enseñanzas, obedece y arrepiéntete. Dios hablándole a la iglesia de Sardis, ¿sí? Entonces es importante que nosotros siempre recordemos la enseñanza de la palabra de Dios y la sigamos. Y si hay cosas que debemos de arrepentirnos, hagámoslo, ¿sí? Hay que mantenernos despiertos y avivados. Si no, dice el texto, iré contigo y arreglaremos cuentas. Versículo 4 dice, sin embargo, ahí en Sardis, esta parte me gusta mucho, hermanos, léanlo con mucha atención el versículo 4, porque ahí va a aparecer usted. Usted va a levantar la mano ahorita. Vean lo que dice. Sin embargo, ahí en Sardis tienes unas cuantas personas que no han manchado sus ropas. Ellas andarán conmigo vestidas de blanco porque se lo merecen. ¿Cómo dice la versión NBI? Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Muy bien, entonces en la iglesia de Sardis había un grupo de personas que no se habían corrompido, que habían obedecido al Señor. Hermanos, en esa iglesia llena de hipocresía, en esa iglesia llena de falsedad, en esa iglesia donde había muchas personas de las cuales ya tenían una mala reputación, porque el Señor dice, a mí no me van a apantallar, yo conozco tus obras, yo sé quién eres. Y dice la Biblia, este texto que dice, la paga del pecado es, el Señor dice, estás muerto, para mí estás muerto. Cuando alguien está en pecado, estás muerto, no literal, es una muerte espiritual. Entonces el Señor dice, a mí no me vengas a apantallar, iglesia de Sardis. Puedes tener tu edificio muy grande, puedes tener un jardín muy bonito, ¿sí? Podrán tener muchas cosas, pero yo conozco tus obras, yo conozco lo que haces, yo sé quiénes son. Entonces en medio de esa iglesia tan conflictiva había un remanente, había un grupo de personas. Vean cómo dice la versión Dios habla hoy. Sin embargo, ahí en Sardis tienes unas cuantas personas que no han manchado sus ropas. Ellas andarán conmigo vestidas de blanco
porque se lo merecen. Sí, es maravilloso que en esa iglesia llena de zombies, una iglesia llena de zombies, hermanos. Si usted pone Apocalipsis 3, 4 en YouTube, la iglesia zombie. Muchos predicadores así la presentan, porque el Señor dice, están muertos, aunque tienen fama de estar vivos, ¿no? Es una iglesia llena de zombies, pero en esa iglesia había personas que sí amaban a Dios. Usted va a decir, yo pastor, yo soy de esas personas, yo ando con el Señor, ¿sí? Una iglesia donde solo era pura faramaya. Si ustedes han visto, hemos ido, apenas fuimos a Días de Esperanza, una iglesia llena de faramaya, de show, luces y pantallas, y esas iglesias de la prosperidad, ¿sí? Una hermana dice, wow, está bonito aquí, ya me está gustando venir a esas iglesias. No, hermano, son iglesias muertas. Allí le van a hablar nada más de dinero, le van a hablar de que siembra, son iglesias muertas, las iglesias de la prosperidad. Sí, invierten mucho, pero con una mala intención. No hablan de compromiso, no hablan de arrepentimiento, solamente hablan de humanismo. Sales lleno de que tú puedes hacer muchas cosas y todas esas cosas. Son iglesias muertas, ¿sí? Pero en medio de ese campo de cizaña había trigo. Es maravilloso la iglesia de Sardis. En medio de ese campo de cizaña había trigo. Versículo 5 dice, los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y yo me quedé así como que, a ver, hermana Daisy, le hablé, venga, explíqueme esto. Ustedes saben que la hermana Daisy es teóloga, ¿verdad? Le digo, a ver, explíqueme esto, hermana. Pues no, que la salvación no se pierde, como que el Señor nos va a quitar nuestro nombre del libro de la vida si nosotros creemos que la salvación no se pierde. Ya hemos hablado de ese tema. Entonces yo me quedé aquí como que, ¿por qué el Señor dice que va a borrar? Dice, no, y me explicó la hermana Daisy, se los explico a ustedes, es una confirmación. Dice el Señor, ustedes van a caminar conmigo y no voy a borrar, ¿sí? O sea, está confirmando que sus nombres de ustedes no será, ¿sí? Es una confirmación. O sea, Él dice, para los que creen que sus nombres del libro de la vida se borran, dice el Señor, no. Ustedes van a caminar conmigo y su nombre jamás será borrado, es algo eterno. Ya el Señor nos ha elegido. Ya somos hijos de Dios. ¿Y cómo voy a saber, pastor, si mi nombre está o no está? Ese es el punto. Su nombre no puede ser borrado si usted no está seguro que está ahí escrito. Y se lo explico de esta manera. Usted no puede perder algo que no tiene. Usted no puede perder su salvación si no está seguro que no lo tiene. Usted tiene que estar seguro que es salvo en Cristo Jesús, y tiene que estar seguro lo que dice la Biblia en este versículo 5, que dice que no será borrado su nombre. O sea, nunca. Pero usted tiene que estar seguro de ser salvo. Entonces le dije a la hermana Daisy, gracias hermana Daisy por ayudarme en este tema para que yo se los explique a los hermanos. Y termina diciendo, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu nos dice, ¿verdad? Nos dice a las iglesias. Cámbiame el micrófono, Jorge, que anda medio fallando. ¿Cómo podemos aterrizar este tema a nuestras vidas, pastor? Ok, ya llevamos media hora. Quiero decirles algo. Voy a tomarme la hora del domingo pasado, ¿sí? Es acumulable mi predicación, así que hoy vamos a estar 2 horas. No se cree, hermanos, ya vamos a acabar. Muy bien, vamos a aplicarlo, ¿sí? Ahora sí, va a iniciar la predicación. Eso solamente fue una introducción y quería que quede bien en claro esto. Primer punto, hermanos, ¿sí? Como iglesia vemos la imagen y la sombra de una iglesia muerta. ¿Pudiéramos estar nosotros como iglesia de Shaddai muertos? Esa es la pregunta. ¿Pudiéramos ser una iglesia que hace muchas cosas? ¿Qué escuelita bíblica? ¿Qué campamentos? ¿Qué retiros? ¿Y qué visitación? ¿Y qué las misiones? ¿Podemos ser una iglesia llena de obras?
pero sin conocer al dueño de la obra. Yo siempre se lo he dicho. No podemos servir en la obra y no conocer al dueño de la obra. ¿Sí? Podemos ser una iglesia famosa, wow. Y a veces yo alardeo mucho, Digo, la iglesia de Shaddai, le digo, es la más grande de Izamal. Y me refiero a las instalaciones. Es la iglesia evangélica más grande de Izamal. Y es verdad, alardeo. Pero pudiéramos estar muertos. Porque la iglesia no son las instalaciones. La iglesia somos nosotros. Pudiéramos aparentar y pudiéramos apantallar. Pero el Señor dice, conozco sus obras y no lo hacen de corazón. Sé quiénes son ustedes. ¿Sí? Por eso debemos de reflexionar y decir, más bien, Dios nos dice hoy, ¿quiénes somos? Yo sé lo que hacen, por qué lo hacen y para qué lo hacen. Eso es muy importante. ¿Por qué vienes a la iglesia? Cuestiónate. Pastor, es que me traen. Es que me obligan, pastor. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Tenemos ese deseo, ese anhelo de conocer a Dios? ¿Realmente necesitamos del Señor? ¿O solamente estamos aparentando algo? Solamente estamos disimulando que somos buenos cristianos porque venimos el domingo a la iglesia. No es garantía. De verdad, hermanos. No es garantía solamente venir los domingos a la iglesia. Podemos ser cristianos zombies. ¿Sí? Pudiéramos estar muertos por dentro. Y nuestra vida se refleja allá afuera. Allá afuera somos otras personas. Y aquí adentro somos otras personas. Vean cómo dice el versículo. Yo sé todo lo que haces, o yo conozco tus obras, y sé que estás muerto, aunque tienes fama de estar vivo. Fíjense que hay una historia. Hay una... sí. Dicen que Pedro Infante está... Va de nuevo. Dicen que... Perdón. La hermana ya me hizo reír. Dicen que Pedro Infante está... La verdad que sí, hasta salió una canción, por ahí me acuerdo. Dice la hermana, muerto. No, hermana, dicen que está vivo, pero sí está muerto. ¿Sí? Tiene fama de estar vivo. Incluso hay un señor por allá que anda en las redes que se parece a él. Tiene fama de estar vivo. Ahora la pregunta es, ¿de qué le sirve a Pedro Infante que digan que está vivo? De nada. De nada le sirve. ¿Sí? Una iglesia muerta no sirve de nada. La iglesia de Sardis no servía de nada. ¿Sí? Una iglesia muerta no late su corazón, no se alimenta, no ama, no camina, no crece, no se reproduce, no ayuda a su prójimo, no adora a Dios, no obedece. Esa es una iglesia muerta, hermanos. Incluso les digo algo, todo ya estaba planeado aquí en la computadora. Les iba a poner, les puse más bien la imagen de la película El Remanente. El Remanente, acerca del rapto. Para que se las recomiendo, hermanos. De la iglesia, cuando viene el Señor, ¿quién creen que es el primero que se queda? El pastor se quedó. ¿Sí? No se lo llevó el Señor. Vean esa película, está muy interesante. No sé cómo estemos viviendo, hermanos, nuestra vida cristiana. ¿Sí? Podríamos estar aparentando, pero podríamos estar muertos por dentro. Les invito a que podamos filtrar nuestra vida cristiana a la luz de la palabra de Dios, para corroborar si realmente estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Hay que preguntarle a Dios, ¿sí?, si estamos viviendo dentro de su voluntad. Debemos de reflexionar
No creamos esa idea diabólica de que solo porque repetimos unas palabras ya somos salvos. No, hermanos, no es verdad eso. Es una mentira. ¿Cuándo vieron a Jesús diciendo, a ver, vengan, acéptenme, repiten esas palabras? No, eso no es garantía, hermanos. Tenemos que haber un cambio producido por el Espíritu Santo. ¿Cuánta gente no ha aceptado a Cristo y vive tomando, fumando, drogándose y haciendo su vida lo que quiere? No es garantía. Necesitamos nosotros preguntarle al Señor cómo estamos viviendo y si estamos siguiendo el modelo de Jesucristo. Muchos de los que estamos aquí, yo los he evangelizado y discipulado. Y yo nunca les dije, inviten a Cristo a su corazón, ni repitan esas palabras. Me interesa que sus vidas sean transformadas por el poder de Dios, no por lo que yo diga. La palabra del Señor es la que tiene que tocar, golpear, quebrantar nuestra vida, para poder dejar de vivir de apariencias y poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios nos dice hoy, yo sé todo lo que haces, conozco tus obras, te conozco, iglesia. Dios nos conoce, sabe quiénes somos. Realmente no somos sinceros con Dios. No queremos aceptar ni reconocer lo malo que hacemos. Estamos viviendo mucho de nosotros de apariencias. A veces somos hipócritas, hermanos. Dios nos dice, yo sé quiénes son y están muertos. Jesús revivió a la hija de Jairo. Jesús revivió a Lázaro. Jesús le devolvió la vida a un endemoniado y Jesús hoy puede darnos vida y vida en abundancia y vida eterna. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Yo, hermanos, estaba muerto en mis delitos y pecados. ¿De verdad? ¿Será que hoy haya alguien que diga, pastor, ya no le puedo seguir mintiendo a Dios? Vivo de apariencias. Pastor, no puedo seguir aparentando algo que no soy. Estoy muerto por dentro. Hoy la palabra me ha tocado y estoy muerto por dentro, pastor. No soy buena persona, no soy buen padre, no soy buena madre. Ya no quiero ser un cristiano falso. Uno de los grandes peligros que un pastor puede hacer es hacerle creer a alguien que es cristiano. Es un peligro que nosotros como líderes, como ministros, podamos producir falsos cristianos. La palabra de Dios nos tiene que confrontar y debe de haber cambios, generar eso en nosotros. No podemos seguir haciéndole creer a las personas que somos santos. No, hermanos. Déjame te comparto ese texto, estaba allí, pero te lo leo, Efesios 2:5. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitarnos en Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Somos salvos gracias al amor de Dios. Dios nos ama, Dios nos conoce. Dios desea darnos vida, hermanos. Acepta esa invitación, ¿sí? Me gustaría hoy orar por tu vida para que haya un avivamiento en ti. Que haya un avivamiento en tu corazón y que el Señor produzca eso. Y podamos seguir creciendo, pero de una manera real y genuina. ¿Cuántos decimos amén? ¿Verdad que sí? ¿Lo necesitamos? Yo lo necesito, hermanos. No puedo vivir de apariencias. Yo realmente, a mí, antes de poder predicarles algo, el Señor me tiene que hablar primero a mí. Si el Señor no me habla a mí, yo no les puedo transmitir esto. El Señor me confronta siempre que escribo un mensaje para la iglesia. El segundo punto, en el versículo 2, dice: despiértate y refuerza las cosas
que todavía quedan, pero que ya están a punto de morir, pues he visto lo que haces, no es perfecto delante de mi Dios. Vamos a ver, Jorge, cómo dice. Versículo 2. Despierta, tu camino es respetable, pues no he encontrado que personas sean perfectas delante de mi Dios. ¿Hay algo rescatable todavía? ¿Será que hay algo que todavía queda, que está a punto de morir? Dice la versión Dios habla hoy. ¿Sí? Dios dice, ok, estás muerto, pero yo tengo el poder para avivarte. Revive, despierta. Dios quiere avivarnos. Dios no quiere que caigamos en un letargo. ¿Sí? Dios no quiere que estemos aquí sentados 20, 30, 40 años nada más, sin producir nada en tu vida. Dios quiere que despiertes. ¿Sí? Despertar significa ponte a servir en la obra de Dios. Despertar significa, hey, eres útil, eres importante. Deja la flojera. En la vida cristiana, hermanos, no hay cabida para la flojera. Sí, cuando nuestros hijos se desvelan y se duermen muy de noche, muchos de nosotros como papás los despertamos temprano, ¿verdad? Ah, te dormiste bien tarde, órale, despiértese. Póngase a lavar los trastes, póngase a barrer, póngase a hacer algo, porque luego los chamacos quieren dormir 12, 1, 2, 3 de la tarde. Entonces, porque se desvelan. Así es Dios. Dios no quiere vernos en un letargo, sentados toda una vida en la misma silla, en el mismo lugar y los mismos días. Dios dice, no, despierta. ¿Sí? No debiera de haber cristianos perezosos. Sí, a Dios no les gustan los cristianos perezosos, porque Él dice, sé quién eres, conozco tus obras y sé que puedes dar más en la obra de Dios. A veces nos esforzamos en muchas cosas, pero en las cosas de Dios no queremos esforzarnos. Por eso dice Dios, hey, despierta, hey, revive. Tesalonicenses 5:14 dice, también les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada, animen a los que son tímidos, apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús y tengan paciencia con todos. Necesitamos reforzar las cosas que todavía quedan. Dice la versión de NBI, hay cosas que son rescatables. Así le dice el Señor a la iglesia. Hay cosas que pudiéramos estar perdiendo que podemos rescatar. Pero, ¿qué cosas serían esas? Que el Señor nos dice, hey, hay cosas rescatables, hay cosas que se están perdiendo, hay cosas que se están muriendo en tu vida. ¿Qué Dios quiere que recuperemos? ¿Qué es lo que queda en nosotros? ¿Qué se pudiera estar muriendo en nosotros? ¿Será que ya hemos dejado de comprometernos con Dios y su obra? Como antes, ¿verdad que los nuevos creyentes están muy animados, verdad? Están muy entusiasmados, pero ya después de unos años como que ya... El Señor dice, hey, ¿qué pasa? Despierta. ¿Qué sucede? Hay cosas que todavía son rescatables en tu vida. Hay cosas que todavía puedes recuperar. Hay cosas que se están muriendo, pero despierta. ¿Será que ya perdimos el interés por leer la Biblia? Tenemos un plan de lectura todos los días. Y antes teníamos unas en el discipulado, teníamos un plan de lectura. Y usted puede decir, pues como la hermana Daisy ya no lo hace, pues ya no leo Biblia. No, hermanos, no es así. Tenemos que tener ese hábito de leer la Biblia. Ya se está perdiendo y el Señor dice, hey, despierta, recupera ese hábito. ¿Será que ya dejamos de venir los miércoles a la oración? ¿Será que no tenemos ánimo ni interés? Se está perdiendo eso, hermanos. No hay ese deseo de venir a orar con la iglesia. Somos domingueros solamente. No, pastor, yo nada más voy los domingos ahí, no más. Voy a hablar por mí. ¿Será que algún día se me quite las ganas de predicar con tanta intensidad? ¿Será que hay un día que yo no tenga esa intensidad con la que yo predico y a veces venga así como que, hola hermano, abren sus Biblias?
Dice Juan, y leer lo mismo de siempre. Juan 3:16, Filipenses 4:13, Salmo 40. Y ustedes así como que, ay, el pastor ya aburre, ¿no? Siempre lo mismo. ¿Será que algún día se me va a quitar ese interés de buscar nuevas cosas para alimentar a la iglesia? Ay, voy a buscar un sermón de Cash Luna. Ay, ya, se lo voy a dar a la iglesia. Órale, un sermón todo masticado, de hace 2-3 meses. Alimento refrigerado. ¿Será que algún día se me quite ese deseo, ese interés? ¿Será que un día voy a perder la interés por las misiones? ¿Será que algún día voy a dejar de orar por mis jóvenes, en el cual confío mucho y sé que el Señor va a hacer grandes cosas con esos jóvenes? ¿Será que algún día, hermanos, deje el pastorado? ¿Tire la toalla? Estoy hablando por mí, ¿eh? ¿Será que algún día pierda el gozo? ¿Algún día me vean desanimado? ¿Algún día me vean enojado? ¿Será que ya no quiera estudiar? ¿Ya pierde el interés por la maestría? Ay, muchos días me duele la cabeza, tanta lectura y tanto ensayo. ¿Será que ya no visite? ¿Será que ya no aconseje? ¿Será que algún día van a dejar de recibir mis llamadas, mis mensajes, animándoles? ¿Será que eso va a pasar? Pero el Señor dice, es importante que refuerza las cosas que todavía quedan. Uno de los sinónimos de reforzar es aumentar, proteger, fortificar, asegurar. No sé cuál sea la forma en la que estés viviendo tu vida espiritual, pero hoy Dios quiere un avivamiento en tu vida. Refuerza tu relación con Él, ¿sí? Refuerza tu comunión con tu Padre. Escuchaba hoy una historia de Facundo Cabral. Dice Facundo Cabral que él iba caminando y en una ocasión un hombre le dijo: ahí va ese miserable que es hijo de un rey y puede vivir como un príncipe. ¿Sí? Se lo repito otra vez. Facundo Cabral, cuando conoció de Jesús, un hombre le dijo: mira ese pobre miserable que es hijo de un rey y puede vivir como un príncipe. Y dice Facundo Cabral: ese día conocí de Jesús y dejé de vivir como un miserable. Somos hijos de Dios y necesitamos reforzar nuestra comunión con el Padre. Necesitamos reforzar nuestro interés por leer la Biblia. No puede haber un bautista que no lea Biblia. Usted puede ser de otra denominación, pero si es bautista, usted debe de leer Biblia porque somos bíblicos. Tiene que reforzar ese interés. Tiene que reforzar su compromiso con Dios. Tiene que reforzar su amor con el Padre. ¿Sí? Que no haya nada más importante que Dios y su iglesia. Que no haya nada más importante, que su prioridad sea Dios. Le doy un consejo a los solteros: búsquese un hombre. A las solteras, búsquese un hombre que ame a Dios y la va a amar a usted. Solteros, búsquese una mujer que ama a Dios y te va a amar a ti y te va a respetar. ¿Sí? Esa es la invitación del Espíritu a la iglesia. Refuercen su relación con Dios, refuercen su compromiso. Amén. Terminamos con esto. Versículo 4 dice: sin embargo, ahí en Sardis tienes unas cuantas personas que no han manchado su ropa. Ellas andarán conmigo vestidas de blanco porque se lo merecen. ¿Sí? En esa iglesia, imagínense, sin embargo, ahí en la iglesia del Shaddai hay unas cuantas personas que son consagradas a Dios. Hay unas cuantas personas que son íntegras. Y usted va a decir: yo, pastor, ese texto es para mí. Los otros eran para los demás. Pero el versículo 4, pastor, aquí estoy. ¿Sí? Usted puede decir eso, está bien, se la compro si quiere, pero no se la pago. La versión TLA dice: sin embargo, me hubiera gustado que lo vean. Sin embargo, en Sardis hay algunas personas que no han hecho lo malo. Por eso andarán conmigo
vestidos con ropas blancas, símbolos de victoria y santidad, pues se lo merecen. En Isaías, porque por ahí decimos una frase que en la viña del Señor hay de todo, ¿sí? En Isaías viene esa frase, dice el Señor: mi viña, mi plantación más querida son ustedes, pueblo de Israel. Son ustedes, pueblo de Judá. Yo, el Dios poderoso, esperaba de ustedes obediencia, pero solo encuentro desobediencia. Esperaba justicia, pero solo encuentro injusticia. Sí, en la iglesia de Sardis pasaba muchas cosas. Había gente buena y había gente mala. Ay, pastor, ¿a poco aquí hay gente mala? Hasta miro para abajo, ¿eh? Sí. Hay gente buena y hay gente mala. Es en todas las iglesias. En todas las iglesias. Usted va a decir: ay, no, pastor, pues yo mejor me salgo. Yo soy bueno, puro y santo. Ok, pues adelante. Porque aquí somos pecadores y lo reconocemos, somos gente mala. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, no es que yo piense esto, hermanos. Pablo dijo, de todos los pecadores, ¿qué dijo? Yo soy el primero. Sí, esa idea de querer hacer santos y puros a los sacerdotes, a los pastores, a los cristianos, no es real. Están aparentando lo que dice Apocalipsis 3. Vean lo que dice en Mateo 13:24. Les refiero otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también al trigo. Dejen crecer, ¿qué dice? Juntos. Ponga mucha atención, vean mi teoría en donde yo les digo que todas las iglesias hay gente buena y hay gente que no le anda haciendo así, hermano. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manos para quemarla, pero recojan el trigo y llévenlo al granero. La gente mala en las iglesias se encarga ¿a quién? Dios. Si hay cizaña y si hay trigo. Eso es lo que pasaba en la iglesia de Sardis. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias. Lo importante es decir: pastor, ¿soy cizaña? ¿Soy trigo? ¿Qué soy? Vean otro ejemplo. Lo mismo, son textos paralelos. La misma Biblia nos lleva a esto, a este enfoque. Cuando el Hijo del Hombre, Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas, ¿de qué? De las cabras. ¿Soy cabra, pastor? A ver, ¿cómo está este asunto? ¿Soy oveja? Dice ahí: pondré las ovejas a la derecha y las cabras. Levanta tu mano. Las cabras, ¿no? Las ovejas. Bueno, sí, al final dice: aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sin embargo, en Sardis hay algunas personas que no han hecho lo malo. Yo sé, hermanos, que hay gente buena en la iglesia. Yo sé que hay gente consagrada en la iglesia. Yo sé que hay gente obediente en la iglesia.
Yo sé que hay gente que desea, anhela buscar a Dios con todo su corazón. Yo lo sé, conozco sus vidas y por eso me gusta discipular personalmente. Yo no discipulo en grupo, yo quiero conocerlos, platicar con ustedes y sé quiénes son falsos y sé quiénes son verdaderos. Y más que saberlo yo, ¿quién creen que lo sabe? El Señor lo sabe todo. El Señor lo sabe todo. ¿Sí? ¿Hay hoy en nuestras iglesias personas que han hecho lo malo? Posiblemente. Usted puede decir, pastor, sí, yo siempre he hecho lo bueno. Yo le voy a decir la verdad, hermanos, yo no levantaría la mano. De verdad, hermanos. Yo no me atrevería a decir, este versículo es para mí. Yo soy bueno. Yo soy un buen pastor. Yo soy obediente. No, hermanos, todos tenemos nuestras luchas. Todos de una u otra manera le fallamos al Señor. Pero hoy quiero pedirle perdón a Dios. Si la iglesia de Sardis tiene algo de similitud a la iglesia del Shaddai, yo le pido perdón al Señor. Porque yo voy a entregar cuentas junto con mis líderes. La Biblia dice que todos los líderes, todos vamos a entregar cuentas de la iglesia. Yo le pido perdón al Señor. Sí, hoy quiero avivar mi corazón. Quiero reforzarme la relación con Dios. Hoy quiero comprometerme más con Dios, hermanos. Nunca es suficiente con el Señor, Nunca piense que es suficiente con el Señor. El Señor siempre quiere más. Por eso dice en los textos, ama al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Nunca es suficiente. Necesitamos reforzar nuestra relación. Necesitamos comprometernos. ¿Sí? Ya no debemos de vivir de apariencias. Debemos de dejar de vivir de apariencias y reconocer, hermanos, que necesitamos de Dios. Hay que ser valientes para reconocer, Señor, soy pecador. Porque la Biblia dice que por los pecadores vino, no por los justos ni por los santos. Pues yo le decía, si usted se cree un santo y puro, pues adelante, hermano. La puerta está grande, aquí no va a encajar. Necesitamos reconocer que necesitamos de Dios. ¿Sí? Yo no quiero ser cizaña en el campo del Señor. Yo quiero ser un trigo. Quiero ser de bendición. Quiero ser de edificación. Yo no quiero ser cabra. Yo quiero ser oveja, obediente, noble. Quiero saber escuchar la voz de Dios, la voz del pastor de pastores. Quiero vivir como un símbolo de victoria, dice la versión TLA. Me gustaría ser un símbolo de santidad. Si hoy, hermanos, el Señor mira a su iglesia, que no la vea como la iglesia de Sardis. Oramos al Señor para que no sea así. Hay que pedirle perdón al Señor y hay que pedirle sabiduría. Siempre hay que pedirle dirección. ¿Sí? Pide a Dios por a su iglesia un avivamiento. ¿Dónde está Jade? ¿Ya se fue? Pido ahí, George, pásale. Hay que pedir a Dios, hermanos, dirección para nuestras vidas. ¿Sí? Hay que pedirle a Dios ese avivamiento. Necesitamos ser el centro de la voluntad de Dios. Es lo que necesitamos. Necesitamos pedirle al Señor, Señor, quiero estar en el centro de tu voluntad. No me desvíes, no quiero desviarme. Quiero estar en el centro de tu voluntad. Busquemos siempre agradar a Dios. Siempre, hermanos. Busquemos siempre hacer la voluntad de Dios. Y adoremos siempre al Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga la voz del Espíritu de Dios. Pongan sus pies y vamos a entonar esa alabanza que preparé para nosotros. Y